Hacienda le va a acabar llamando. Y claro, se va a molestar, porque hay que darle información de Hacienda de las cantidades exactas que nos han ido donando, ¿vale? Bueno, hay un beneficio fiscal residual pero importante para los casos en los que nos donan bienes, nos entregan bienes, ¿de acuerdo? Cuando nos entregan bienes puede ocurrir que el valor del bien, cuando lo adquirió el que lo dona, pues se haya incrementado, ¿eh? Eso normalmente pues hay que incluirlo también en las declaraciones de impuestos. Bueno, pues cuando se trata de donaciones de bienes a entidades de la ley de mecenazgo, no hay que pagar por esa plusvalía, ni en renta, ni en sociedades, ni en un impuesto local que hay que se llama de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, de manera que es también interesante. Bueno, hasta ahora hemos visto ese concepto de aportaciones, ¿eh? ¿A qué traje sirve ese concepto de aportaciones? Pues yo entiendo que ese traje sirve a todas las aportaciones que hemos visto de personas físicas, porque no tienen más remedio, de personas individuales, y luego respecto de empresas, responde sobre todo al concepto de mecenazgo puro, que casi viene desde el derecho romano, desde Roma. ¿Qué era un mecenas? El mecenas era una persona que aportaba para el arte, las letras o lo que fuera, pero quería mantener el anonimato. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una empresa te dice, yo quiero donar, pero no quiero que de esto se dé difusión, si es que hay alguna, hay que ofrecerle la opción aportación o donación. Ahora bien, si una empresa te dice, yo quiero colaborar contigo, pero quiero que mi colaboración se conozca, conste. A partir de ahí tenemos tres posibilidades más, tenemos tres opciones más. El convenio de colaboración empresarial, por un lado, la realización de actividades de interés general, por otro, y finalmente el contrato de sponsor. Fijaros, el contrato de colaboración empresarial se llama también patrocinio empresarial y el de sponsorización se llama patrocinio publicitario, y luego veremos por qué. Bueno, con la colaboración empresarial lo que se hace es firmar por escrito normalmente un convenio, no un contrato, un convenio con una empresa para que éste colabore con nosotros, pero la clave está en que nosotros, los patrocinados, debemos dar difusión a esa colaboración, aunque de forma puntual y con carácter informativo. Digamos que es una situación a caballo entre el mecenas puro que quiere anonimato y entre el sponsor, que como lo que vamos a ver, lo que quiere es publicidad al máximo. Es una situación intermedia. Por tanto, ejemplo, pues aquí en Burgos, la catedral, se restauró la escalera dorada, que es un elemento muy bonito, lo pagó no sé qué empresa y ahí se puso una plaquita y ahí la placa queda para siempre, pero no se le dio ni más bombo y platillo. Es una colaboración, digamos, y una publicidad que podemos denominar discreta. Bueno, en estos casos, estos colaboradores van a poder disfrutar también un beneficio fiscal distinto que el anterior. Antes era una deducción en la cuota de sociedades, que es un elemento del impuesto, y ahora es una deducción como gasto deducible en la base, como si fuera realmente un gasto de publicidad verdadero, pero aunque digo que sea más discreto. Bien, una segunda opción sería esto que llamamos la organización de actividades de interés general. Funciona de la misma manera desde el punto de vista económico. Nosotros nos van a dar una cantidad de dinero, nos van a ofrecer colaboración que puede ser, yo que sé, organizamos un evento, pues proveedor oficial, o, como decían antes, le pedimos a una empresa que nos organice. Este evento, por ejemplo, que se está realizando este fin de semana aquí, seguramente se haya podido canalizar a través de un convenio de este tipo, en el cual, pues bueno, lo que tiene que hacer el colaborador pues es algo distinto. Antes veíamos que aportaba dinero y pedía un poquito de publicidad. Ahora aquí pues puede ser él el que organice la actividad, o puede ser el que colabore, etc. Bueno, pues ya digo, es otro traje que podemos utilizar o no utilizar. El beneficio fiscal es el mismo, exactamente el mismo. Gasto deducible en la base imponible del impuesto de renta si es empresario o persona física, o en la base imponible del impuesto de sociedades si es empresa, si es persona jurídica. Y finalmente tenemos el último de los instrumentos, y ya con él termino, que es el contrato de patrocinio publicitario o sponsorización. Este es la única modalidad que concede beneficio fiscal, comentaba antes, y se aplica a cualquier tipo de asociación, entidad sin ánimo de lucro, aunque no sea de la ley de mecenazgo. Hasta ahora, todas las que hemos visto, tenía que ser para entidades de la ley de mecenazgo. Si vosotros, algunos de vosotros, no sois de la ley de mecenazgo, solo podéis ir a este contrato, ya no es un convenio, sino un contrato,
de colaboración, de sponsorización. Veis que de hecho se llama patrocinio publicitario y de hecho se regula no en la ley de mecenazgo, sino en la ley general de publicidad. ¿Qué es el contrato de sponsor? Pues no es más que una solicitud, una prestación de servicios de publicidad que vosotros vais a hacerle a la empresa que va a aportar ese dinero. Lo que pasa que es una publicidad indirecta. O sea, una empresa para publicitarse puede elegir dos medios: ir a los medios de comunicación, poner un anuncio en prensa, salir en la tele, en la radio, etcétera, y eso es una publicidad pura y dura, o puede utilizar un sistema de publicidad indirecta o de publicidad en la cual él salga beneficiado al identificarse, como decíamos antes, con una imagen, con un proyecto de fin social. Entonces, en esos casos se utiliza ese contrato de sponsorización o patrocinio publicitario. ¿Cuál es la desventaja del sponsor frente al convenio de colaboración empresarial? Pues que como el contrato de sponsorización no deja de ser un contrato de publicidad, hay que cobrar el IVA. Claro, se encarece. Hay que cobrar el IVA al empresario, porque al final realmente es como si pusiera un anuncio en prensa o en televisión. Es una actividad, por tanto, sujeta al IVA, de manera que, digamos que todas las empresas que colaboran, por ejemplo, con entidades deportivas, pues utilizan este contrato. Los ciclistas son anuncios andantes. Entonces, bueno, se puede utilizar con empresas o con entidades sin ánimo. Y el beneficio fiscal pues es exactamente el mismo también. Como es un gasto, como si fuera publicidad, pues se le va a dejar de deducir en el impuesto de renta o en el de sociedades. La única cuestión que tiene es esa, que hay que cobrar IVA, claro. Entonces, encarece al final el patrocinio, evidentemente. Bueno, pues cuando acabemos, cualquier cuestión, duda, estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenos días, soy Marta López, responsable de la gestión económica en la Federación Española de Enfermedades Raras. Bueno, a muchos ya conozco y muchos me conocéis también. Me gustaría, antes de empezar a hablar de gestión económica, conocer cuántos años lleva constituidas vuestras organizaciones. Entre 1 y 5 años, ¿cuántas hay? Entre 5 y 10 años. ¿Y más de 10 años? Es la mayoría. Bueno, pues entonces tenéis mucho. Vamos a intentar dejar espacio al final porque es muy interesante que vosotros también planteéis las dudas. Han sido dos temas muy interesantes en los que, bueno, normalmente es el día a día, ¿no? Y lo que soléis realizar en vuestras organizaciones. Y creo que escucharos va a ser también muy útil y compartir esas experiencias, porque la gestión económica realmente es la suma de todo eso, de lo que vamos aprendiendo día a día, de lo que otros nos enseñan, de lo que otras organizaciones hacen, pero es también nuestra propia experiencia. Entonces, la gestión económica se entiende como un proceso donde se implica la utilización de unas herramientas y unos mecanismos necesarios para que nos ayuden en la toma de decisiones, de acuerdo con unos criterios que marca vuestra propia organización. No es hacemos, como él decía, se hace el traje a medida de lo que sea más fácil para vosotros, más práctico. Algunas sois organizaciones muy pequeñas que soléis tener el local en vuestra propia, o la sede en vuestra propia casa, de que no tenéis demasiado espacio, demasiados recursos. Entonces cada entidad tiene que saber qué es lo que quiere, ¿no? Y qué es lo que puede hacer y hasta dónde puede llegar también en la organización de su propia entidad. Ser muy flexibles en las circunstancias también, porque no vamos a dejar de cumplir un objetivo que es por el cual nos hemos creado, para poder a lo mejor cumplir con un requisito formal. En eso hay que ser un poco más flexibles y que cada una pues se vaya evaluando y vaya conociendo cuáles son sus circunstancias. Entonces, el proceso de gestión económica es en la parte de administración normalmente la vemos como que es lo más engorroso, es muy aburrido, llevar papeles,
pero realmente si te detienes a pensar un poco en lo que implica y en lo que significa que vuestra entidad esté organizada desde la administración es lo que consigue que de la forma como vosotros lo gestionéis, son los resultados que también y la información que vais a tener y la toma de decisiones. Entonces se hace un proceso cíclico que va desde la administración, que pasa por una sistematización contable y un cumplimiento de unos requisitos, que nos genera una información financiera y analítica a través de la cual podemos evaluar, planificar y en últimas es tomar decisiones. El proceso de administración es muy simple, pero a veces se hace complejo porque se nos acumula, no tenemos tiempo, tenemos que hacer actividades, tenemos que organizar los actos de captación, tenemos que atender a nuestros afectados. Entonces, claro, el llevarlo desde nuestra propia casa puede ser algo fácil o difícil, depende de cómo nos lo planteemos. Cualquier persona puede ejercer y realizar esta actividad de administración porque va a marcar la diferencia con los resultados que obtengamos. Entonces, normalmente recibimos muchos documentos, ¿no? Facturas, contratos, tenemos nuestros estatutos. Entonces, toda esa información es una recepción de documentación que llega a nosotros por una vía y la cual debemos clasificar, sistematizar y sobre todo registrar y conocer dónde la tenemos, dónde está esa documentación. No está, hoy lo dejo en una mesa, mañana lo pongo en otra, no, ya pasado mañana me hago cargo y pasan así los meses y de repente cuando nos hace falta encontrar un documento, vamos, movemos cielo y tierra, debajo de hasta en la papelera llegamos a buscar si el documento está allí. Entonces el procesamiento de esa documentación que hemos recibido y el archivo y el enviar esa documentación, compartirla con las personas interesadas o que tienen sus funciones también dentro de la organización, pues hace que la gestión, el proceso de administración nos ayude en nuestra organización. El punto de partida, bueno, como he visto que hay entidades muy pequeñas, pues esto ya un poco lo voy a pasar de largo. A nuestras manos llega mucha documentación, ¿no? Una que son de tipo jurídico, de tipo laboral o de tipo fiscal. La documentación fundacional es básica, tenerla a mano, cómo se ha constituido tu organización, tus estatutos, porque va a ser necesaria para cumplir ciertos requisitos en caso de que queramos acceder a una subvención, en caso de que queramos presentarnos también ante una entidad que quiere colaborarnos, pues tener muy clara toda esa documentación. Cuando se constituye una organización hay que empezamos como a dar pasos, ¿no? Vamos a los registros públicos, depende del ámbito de tu entidad, si es autonómico o si es estatal, pues también acudes a ese registro y esa documentación es básica para requisitos posteriores que vamos a tener que cumplir. El cumplimiento fiscal, pues si estás desarrollando una actividad económica te debes dar de alta, al momento que constituyes tu entidad debes comunicárselo a Hacienda, ya desde el principio nos fichan, ¿no? Es decir, ya desde el momento en que tenemos el CIF con la G, pues ya estamos identificados en Hacienda como una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, cumplir esos requisitos también es importante y tenerlos a mano, o sea, escaneados y en una carpeta reconocible porque también nos va a hacer falta posteriormente. En cuanto a la seguridad social, en caso de que tengamos contratos laborales, pues tienes que darte de alta en la seguridad social. Cuando no estás dado de alta, no tienes ninguna persona contratada, pues no es necesario. Pero en muchas ocasiones, cuando nos piden certificados de estar al corriente, y a lo mejor la asesoría ni siquiera sabe indicarte cómo hacerlo, ¿no? Hay una forma también de que tú demuestres de que no tienes deudas con Hacienda, pero porque no tienes personas contratadas en tu entidad. Pólizas de seguros que también son muy útiles para las entidades, desde la póliza de responsabilidad civil, la póliza para los voluntarios, la póliza de accidentes, y las pólizas de los locales, ¿no? De las sedes donde estamos ejerciendo nuestra actividad, porque nos van a ayudar a tener como un respaldo en caso de que algo ocurra, ¿no? Con nosotros mismos, con nuestra propia entidad o con un tercero. Y los contratos con entidades financieras, porque bueno, siempre que estamos hablando de organización, pensamos que dónde vamos a depositar el dinero, ¿no? Entonces también tener al menos una cuenta abierta
a nombre de la entidad y si se puede registrar en el Tesoro, en Hacienda, en el Tesoro, pues también es importante porque nos puede ser útil para futuros requisitos. Entonces, planificar por procesos, es importante que vosotros, lo que hablaba antes, lo diseñáis vosotros mismos vais a hacer el traje de vuestra entidad, vais a diseñar cómo quiero que sea mi entidad. A veces pensamos que porque otra entidad lo hace mejor o tiene éxito, pues yo quiero ser igual a esa entidad. Podemos aprender de las demás entidades, pero seguro que lo que hagáis vosotros y cómo lo hagáis va a ser la mejor forma de que sigáis haciéndolo bien. Si algo se hace bien en vuestra entidad, no vayáis a copiar un modelo ajeno, porque si ya os está dando resultado, no tiene por qué hacerse de otra forma. Entonces, que defináis qué tareas se llevarán a cabo, quién las realizará, cómo se realizarán, cuándo se realizarán y a quién implican. Estamos hablando de una gestión de la administración que va por procesos, ¿no? Por áreas de trabajo. Cuando hablamos de gestión, hablamos de gestionar recursos. ¿Qué recursos? Pues los recursos humanos, los recursos materiales, las fuentes de financiación, todas estas que hemos dicho, la gestión de nuestra tesorería, la gestión fiscal y la gestión de inventario también. En cuanto a la gestión de recursos humanos, cuando tenéis personas contratadas, debéis tener claro que existe un convenio colectivo al cual están adscritas, que los contratos laborales tienen diversidad de formas de hacerlos, diversidad de tipos de contratos, que debe ser la entidad quien elija cómo hacerlo, qué tipo de contrato encaja, las nóminas, que es de obligatorio cumplimiento mensualmente, los seguros sociales, sobre todo el pago de los recibos del TC1, los seguros de responsabilidad civil, que está incluido dentro del convenio colectivo como cumplimiento por un daño que pueda causar un empleado o un tercero, y la prevención de riesgos laborales y la medicina del trabajo. Son los aspectos generales que debemos tener en cuenta cuando tenemos personas contratadas en nuestra entidad. Y otros recursos humanos que estamos también, esto lo elige la entidad, existe la posibilidad de contratos mercantiles para servicios puntuales, para que alguien nos haga una página web o para que alguien nos dé el servicio jurídico en vez de tener una persona contratada a vuestro cargo. Los contratos con voluntarios, bueno, que son más tipo convenio, pero que sí es bueno que queden reflejado ese deseo de ser voluntario con la entidad. Y la póliza de voluntarios y las prácticas curriculares, que también son otra opción de recursos humanos. O sea, que podemos obtener, si bien nos volvemos locos buscando dinero bajo las piedras, podemos mirar que hay otras formas de gestionar nuestros proyectos, de ir adelante, y con fórmulas de ahorro, sobre todo porque hay que tenerlas en cuenta cada día. No podemos tirar la casa por la ventana si no contamos sobre todo con financiación, porque luego va a salir de vuestro propio bolsillo, del bolsillo de la familia, de que hay algo que hemos hecho mal y ahora me toca a mí poner dinero. Sabemos que muchas veces tenéis que adelantar el dinero vosotros mismos. Entonces hay que intentar ir siempre a ahorrar, ¿no? En cualquier sentido, y conocer todas las opciones que tenemos. En cuanto a la gestión de recursos humanos, sois la propia entidad o la persona responsable de un proyecto quien decide a quién contrato, cómo lo contrato y cuál sería esa necesidad que va a cubrir. No contratamos personas para ayudarles a salir del paro porque nos da pena, no. Contratamos personas para que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos bajo un criterio de financiación. Con un compromiso, porque tenemos un compromiso con un financiador al que le hemos dicho: voy a realizar esta tarea, esta actividad, él te la ha financiado, está confiando en ti y tienes que contratar a un psicólogo. Pues ahí nos vemos en la obligación, porque tenemos que cumplir con el financiador, de contratar a un psicólogo. El cumplimiento de objetivos y servicios también, si tenemos fórmulas o otras fuentes de financiación donde no se asume un compromiso, ¿no? Donde nos llegan donativos que podemos destinar a con cierta libertad para poder cumplir nuestros fines, pues también puede ser otra fórmula, ¿no? De tener en cuenta antes de contratar a alguien. La decisión la toma una persona que es la responsable del proyecto o la eleva a un órgano superior, que es el órgano de gobierno, para que vaya respaldado, porque tener una persona a vuestro cargo es una gran responsabilidad. ¿Cómo se formaliza? Pues bueno, se define un perfil, un tipo de contrato, existe mucha variedad, como os he dicho, la jornada de trabajo no tiene que ser a jornada completa, se hace según las necesidades del proyecto o la actividad. La duración del contrato también, si es de 3 meses, puede ser de un mes, como puede ser de un día o de una semana.
existe un periodo de prueba, o sea que a través del cual vosotros podéis observar a vuestros trabajadores, y si la persona no responde, pues tenéis toda la libertad de terminar ese contrato durante ese periodo de prueba, y se asigna un sueldo según convenio. La confesión de nómina mensualmente es obligatorio, ¿no? Nadie trabaja mensualmente o cuando finaliza un contrato. Es un cumplimiento y se debe, bueno, si no somos expertos nosotros en hacerlo, sí conseguir quien lo haga por nosotros. Y los seguros sociales, sobre todo, que es fundamental, pues que no se dejen de pagar. Buscar cualquier fórmula, pero antes se dejan de pagar sueldos, que no me escuchen mis compañeras, que dejar de pagar los seguros sociales. Y se debe registrar y archivar también, tenerlos muy bien identificados y localizados. Y el libro de visita, que es algo que se nos olvida, debe tenerlo toda entidad por sede, por cada lugar de trabajo, porque de lo contrario podéis tener una inspección por cualquier motivo, cualquier tontería, y si no contáis con ese libro puede llegar una sanción también para la entidad. Y bueno, la seguridad social mensualmente se presenta siempre a mes vencido, si los seguros sociales de enero se pagan el último día hábil de febrero, con lo cual tenemos tiempo para conseguir ese dinero si no lo tenemos. En cuanto a recursos humanos, voy a tratar de ir rápida porque de verdad que os quiero escuchar luego. En los seguros sociales pues existe una cuenta de cotización por centro de trabajo, dependiendo también de la provincia. Registro y archivo por ejercicio es lo más recomendable, o sea, la palabra archivo me la vais a escuchar toda la mañana. Y los libros de visita que ya hemos comentado. Bueno. En cuanto a cuando tenemos personas a nuestro cargo, el seguro de responsabilidad civil lo marca el convenio, que es obligatorio, como ya os he comentado, pero también es muy importante tener un contrato con una mutua para la prevención de riesgos laborales, y que es también la que nos lleva a la medicina del trabajo, porque obligatoriamente, bueno, la primera vez siempre se tiene que ofertar la visita al médico anualmente, esa revisión periódica que es anual, que luego la primera vez suele ser obligatoria, pero las siguientes pues ya es el trabajador quien elige si opta o no a la revisión médica, pero tenéis que dar esa opción también. En cuanto ahora, bueno, vamos a pasar al área de recursos materiales. ¿Qué entendemos por recursos materiales? Pues todas las compras para nuestras actividades, para esos eventos, para hacer talleres, todas esas compras de materiales, en últimas, son un recurso necesario, que a veces del cual podemos prescindir un poco dependiendo de las circunstancias económicas que tengamos. Los trabajos realizados por otras empresas nos ayudan a realizar nuestras actividades. Si no podemos contratar a un psicólogo con un contrato laboral, pues le pedimos que él esa actividad la realice por nosotros y da él ese servicio, y estamos cumpliendo con nuestros objetivos y con el financiador. La contratación de servicios externos, los contratos de alquiler, es fundamental también tenerlos identificados, los contratos de suministro, la luz, el agua, teléfono, las pólizas de seguro, que ya lo hemos hablado, las tasas, cada vez que tenemos que hacer un trámite ante un organismo público, en muchas ocasiones pues es necesario hacer estos pagos. Luego existen otro tipo de gastos, y las adquisiciones de material inventariable, que también es muy importante pues que cuando sea necesario, yo de las cosas que digo que es lo último, ¿no? Si te hace falta, intenta conseguirlo porque alguien te lo done, pero si ya no tienes más remedio, pues sí lo compras porque puedas permitírtelo. El proceso de gestión de compras voy a pasar un poco de largo porque de verdad que quiero que tengamos tiempo. Me quedan 10, pues me falta un montón. ¿Qué corta? ¿En serio? Vale, entonces del proceso de gestión de compras es muy similar a detectar las necesidades, a de que la toma de decisiones realmente vengan justificadas por un proyecto y porque es necesario para esa actividad. A veces hay gente o hay personas que trabajan en tu organización y te hacen ver como que es que sin gastarte esos 3.000 euros no vas a poder hacer el proyecto. Creo que siempre hay que mirar más alternativas, y lo digo es a modo más de consejo. Bueno, pues las fuentes de financiación, como ellos ya han hablado de algunas, yo solamente las voy a nombrar para identificar de qué manera, cuál es la variedad, cuál es el abanico que encontramos para que nuestras organizaciones se puedan financiar. Las subvenciones públicas y privadas, a la cual estas no están contempladas dentro de la ley del mecenazgo, son, si no me equivoco, son subvenciones pura y dura, vienen de una convocatoria pública o privada,
y es para financiar actividades y proyectos dentro de una línea, ¿no? Dentro de si es acción social o si es discapacidad, entonces es muy específico y marca unas bases y unos requisitos que luego hay que cumplir. Esto creo que podría ser otro tema para otra escuela de formación. Los convenios de financiación, que ya los han explicado ellos, los patrocinios, los servicios prestados. En muchas ocasiones la persona que nos quiere dar dinero nos dice que no hay otra forma de obtener ese dinero como no sea que le demos una factura, que emitamos una factura. Entonces, si la factura, el concepto de la actividad que estamos describiendo tiene que ver con nuestros fines fundacionales, perfectamente podemos hacerlo. Pero si se trata de un servicio que yo le he dado a alguien que no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, debemos darnos de alta como actividad económica para poder emitir esa factura. Y la exención de la factura la marca es el concepto. También que podemos tenerlo en cuenta, y estando dentro de la ley del mecenazgo, pues también es cierto que a veces dependiendo la actividad o el concepto que estás indicando en la factura, puede ir exenta, pero siempre se tiene que indicar el artículo por el cual va exenta. Los donativos, la captación, todo esto, los usuarios de nuestras actividades y las cuotas de socios, que me gustaría hacer la diferencia. Cuando se habla de socios donantes, no es lo mismo que tu socio que está en la asociación. Esto es, contablemente, es otro concepto contable y va en otra partida, y es la cuota anual que dan tus asociados para contribuir en las actividades o el mantenimiento de la propia organización. Es como el gasto compartido, ellos te aportan una cantidad que suele ser muy simbólica. Que se confunde porque se habla de socio donante al que sí le damos un certificado, pero la cuota de socio no se certifica ni tampoco lleva IVA. En fuentes de financiación, bueno, pues como me queda muy poco tiempo, la gestión de tesorería es muy, muy importante que lo tengáis controlado también, de saber qué saldo tenéis en vuestro banco, qué tengo que pagar este mes, qué compromisos tengo, si voy a llegar, no voy a llegar, quién me debe dinero, o sea, que lo hagáis regularmente, porque si no, os va a tocar ponerlo de la cuenta de la familia, y creo que en muchos casos os suele traer muchos problemas. Y la caja chica, que es una caja menor, pues que le hagáis también buen uso de ella, sobre todo con una revisión diaria de lo que estáis gastando, y que el saldo que dice el libro de caja chica pues coincida con el que está realmente en la caja. El seguimiento, los pagos, obligaciones tributarias. Sí quiero detenerme en este tema porque, bueno, de impuestos de sociedades ya hemos hablado. No, pero digo, es que, mira, voy a decirlo porque dentro de las ayudas monetarias que FEDER ha dado, nos encontramos ciertos errores que se repiten, ¿no? Y le pasa a muchas entidades. Llega un profesional, voy a ir a lo que más hemos visto, llega un profesional, te factura, un psicólogo, un fisioterapeuta, y de repente no te hace la retención. ¿Qué pasa? Y creo que lo puede constatar, la obligación de retener no la decide quien te ha facturado, es obligación de la entidad que recibe la factura, la que tiene que ser retenedor y luego pagarle a Hacienda ese dinero que ha retenido. Entonces, que no se engañen, porque las facturas, a no ser que si existe un artículo, no, pero que no, o lo indiquen, cuál es el motivo por el cual no te han puesto la retención. Pero toda persona física, los servicios profesionales, todos llevan retención. Bueno, los impuestos trimestralmente, cuando estáis dados de alta, porque también nos ha pasado en Hacienda y tenéis una actividad económica y ya habéis facturado, habéis presentado un modelo un trimestre, no podéis dejar de presentarlo al siguiente trimestre. Tenéis que presentarlo aunque no tengáis ningún movimiento, aunque no hayáis tenido ninguna actividad, porque de lo contrario os puede llegar a aparecer de repente un certificado de estar al corriente en negativo. Pero solamente, no porque le debáis a Hacienda, sino porque no has cumplido con la obligación de presentar el impuesto. Y bueno, los modelos anuales y trimestrales, que tengáis mucho cuidado también con el pago a Hacienda, porque es otra de las cosas que nos pueden traer problemas para poder optar a una subvención. La gestión fiscal, como vamos a pasar, lo de las retenciones ya lo he comentado. Los arrendamientos también siempre llevan retención, a no ser que esté exento mediante un certificado que le emite Hacienda y que están obligados, quien nos retenga, a entregarte el certificado también.
El plan contable, bueno, hay un marco conceptual dentro de la contabilidad. Llegar a la contabilidad es algo que recomendamos, es la conclusión a la que queríamos llegar también, porque es importante que lo sistematicéis, que alguien lo lleve, sea porque lo tenéis contratado en vuestra propia entidad o porque sea un asesor que se dedique a esto, porque va a ser la forma de plasmar todo eso que hemos visto desde el desorden de la administración, luego se recoge en la contabilidad y es lo que oficialmente tiene validez también. Es nuestra imagen fiel, va a decir cómo estamos, cómo está nuestro patrimonio, es una herramienta para tomar decisiones, para evaluarnos y para cumplir nuestros objetivos de acuerdo a lo que hemos planteado en el acta fundacional. El registro contable es muy simple, todo esto que hemos dicho, las compras, los gastos, los ingresos, todo lo que lleve un número